Lo que pasa en esta historia te dejará en shock, porque nadie imagina que en pleno siglo XXI dos abuelitos sean amarrados cada noche por su seguridad. Pero lo más increíble no es eso. Lo impactante es quién los libera. Y no fue una persona, fue un caballo. Sí, un caballo que actuó con más humanidad que muchos seres humanos. Si tú crees que los animales no sienten o que los milagros ya no existen, esta historia va a romper todo lo que dabas por hecho. Quédate, porque lo que estás por ver puede cambiar la forma en que ves la vida y el valor de quienes ya lo dieron todo. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una de esas tardes que parecen hechas de miel. El sol no quemaba, solo acariciaba, y una brisa ligera hacía que las hojas secas bailaran lento sobre el empedrado de la calle principal. Las campanas de la iglesia repicaban a lo lejos, y en la plaza un par de niños jugaban a las escondidas mientras una señora vendía pan de elote recién horneado. El pueblo, Villa Esperanza, siempre había tenido ese encanto viejo, como si el tiempo pasara más despacito por ahí. Pero detrás de una cerca de madera desgastada, una casita de paredes blancas y un portón color vino, se escondía una historia que nadie se atrevía a imaginar. Dentro de esa casa vivían don Ezequiel y doña Matilde. Llevaban más de 50 años casados, aunque a veces ni ellos lo recordaban bien. Él tenía 78 años, piel morena curtida por los años trabajando bajo el sol, cejas pobladas, cabello blanco como algodón y unos ojos verdes que ya no brillaban como antes. Caminaba lento, con la espalda algo encorvada, pero conservaba esa sonrisa amable que regalaba hasta cuando no recordaba el nombre de quien tenía enfrente. Doña Matilde tenía 74 años, piel clara y arrugada como las hojas secas que caían en su jardín. Su cabello era largo, trenzado cada mañana con esmero, y sus ojos, color miel, se perdían seguido entre memorias borrosas. Vestía siempre con rebozos de flores bordadas que ella misma había cosido décadas atrás. Aquella tarde, los dos estaban sentados en el jardín trasero de la casa. Matilde acariciaba una muñeca de trapo que creía era su hija pequeña. Ezequiel le hablaba a una planta como si fuera su hermano Salvador. Era una escena tierna, aunque con cierto aire de tristeza. Una tristeza suave, como la que se siente al ver una fotografía antigua sin saber por qué nos hace llorar. «Matilde, ¿ya comimos?», preguntó él, por quinta vez en la última hora. «No lo sé, mi amor, pero si tienes hambre, seguro es porque no», respondió ella con una voz tan dulce que hasta los colibríes se detenían a escucharla. En la ventana de la cocina, Brenda los observaba sin parpadear. Tenía unos 40 años, piel bronceada, ojos oscuros, cabello lacio recogido en una cola alta. Su rostro era inexpresivo, casi de piedra. Nadie sabía mucho de ella, solo que había sido contratada por un sobrino lejano de los ancianos para cuidarlos. Al principio, todos en el pueblo pensaron que era una bendición, que por fin Ezequiel y Matilde tendrían alguien que velara por ellos. Pero con el paso de los días, la casa se fue cerrando. Ya no se escuchaba música en las tardes, ni risas, ni las visitas de los vecinos con pan dulce y atole. Brenda salía al jardín con pasos secos. No saludaba, no sonreía, observaba todo con una rigidez que helaba el aire. «Ya es hora de entrar», dijo sin levantar mucho la voz, pero con ese tono que no permitía réplica. «Pero todavía hay sol», intentó decir Ezequiel. «Dije que ya», interrumpió ella, jalando suavemente pero con firmeza el brazo del anciano. Doña Matilde se levantó sin protestar. Su muñeca quedó olvidada sobre la banca de piedra. Entraron a la casa como dos niños castigados. El interior estaba oscuro. Brenda mantenía las persianas cerradas casi todo el día. Decía que era para evitar que el sol los afectara, pero la verdad era que el silencio pesaba más cuando no había luz. Ya en la sala trasera, donde solo había un par de sillones viejos, Brenda sacó unas sogas de una caja metálica,
Las cuerdas estaban gruesas, manchadas del uso, y tenían un olor fuerte a humedad. Es por su seguridad. Siempre quieren salirse en la noche. No se pueden quedar quietos, murmuró, como si hablara para convencerse a sí misma. Con movimientos automáticos, ató las muñecas de Ezequiel al brazo del sillón. Luego, hizo lo mismo con Matilde. Los nudos eran fuertes, duros, casi crueles. Ninguno de los dos protestó. Ezequiel bajó la cabeza y cerró los ojos. Matilde empezó a tararear una canción de cuna, como si estuviera de regreso en su infancia. Brenda apagó la luz, dejando la sala en penumbras. Solo una pequeña lámpara en la cocina lanzaba un reflejo débil por el pasillo. Esa era la rutina todas las noches. Atarlos, encerrarlos y desaparecer tras la puerta del cuarto de Brenda. Los vecinos pensaban que los ancianos dormían tranquilos, que eran felices, pero nadie sabía que pasaban las noches inmóviles, atados, soñando con libertad e inventando recuerdos para no perderse del todo. Afuera, en el jardín ahora en penumbra, las ramas se movían con el viento. El cielo tenía un tono anaranjado, mezclado con nubes pesadas que anunciaban la llegada del atardecer. Fue entonces, justo en ese instante, que algo se movió entre los árboles del fondo. Una figura grande, silenciosa, emergió entre la maleza. Era un caballo, alto, musculoso, de pelaje marrón oscuro y melena negra que caía sobre uno de sus ojos. Caminaba con paso firme pero sereno, como si supiera perfectamente a dónde iba. Sus ojos eran profundos, casi humanos. Se detuvo cerca de la cerca, alzó la cabeza y aspiró el aire como buscando algo. El caballo miró hacia la casa. No había ruidos, solo la tenue melodía que doña Matilde seguía cantando allá dentro. El animal parpadeó lento. Luego se acercó más al portón de madera. Golpeó levemente con su hocico. Esperó. Nadie respondió. Dio un par de pasos más y se quedó allí, como un guardián en medio de la oscuridad. Dentro de la casa, Ezequiel abrió los ojos. Su respiración se agitó un poco. «¿Escuchaste eso?», susurró. «Shh, es la canción de mi mamá», dijo Matilde, aún tarareando. «Ya viene por mí». Ezequiel no supo qué decir. Algo dentro de él le decía que no estaban solos, que algo o alguien los estaba mirando con ternura desde afuera. Y allá, bajo el cielo que comenzaba a llenarse de estrellas, el caballo se quedó firme, mirando la casa, como si supiera que dentro dos almas inocentes estaban esperando, sin saber que el milagro ya había comenzado a galopar hacia ellos. Era temprano por la mañana en Villa Esperanza. El cielo apenas clareaba y un canto tímido de gallos se colaba por las ventanas de las casas viejas. El rocío cubría la tierra y hacía que todo brillara como si estuviera envuelto en cristal. En el interior de la casa de don Ezequiel y doña Matilde, sin embargo, la luz del día no entraba con la misma calidez. Las cortinas seguían cerradas y un silencio tenso llenaba los cuartos. En la sala del fondo, doña Matilde despertó con un leve quejido. Sus muñecas marcadas por la cuerda estaban adormecidas y sus hombros dolían por la posición en que había dormido toda la noche. Movió los dedos, o al menos lo intentó, y soltó un suspiro bajito, como quien no quiere despertar a nadie, aunque en el fondo deseaba que alguien la escuchara. «¿Ezequiel?», murmuró con voz ronca. «¿Sigues ahí?». «Aquí estoy, viejita», respondió él desde el sillón de al lado, con los ojos aún cerrados y la cabeza colgando. Ambos estaban aún atados. Los nudos seguían firmes. La cuerda gruesa, sucia y áspera les cortaba la circulación poco a poco, pero Brenda siempre decía lo mismo. Es por su seguridad. Si no, se pueden caer o salir a la calle como locos. Pero no era cierto. Ni Ezequiel ni Matilde podían caminar más de unos pasos sin tambalearse, y mucho menos abrir la puerta principal, que siempre estaba con llave e impregnada de ese olor a humedad que nunca se iba. No se trataba de seguridad, era control, era poder disfrazado de cuidado. Brenda despertó en su cuarto, justo al lado del baño. Se puso su bata gris,
peinó su cabello en una cola apretada frente al espejo manchado y salió sin decir palabra. Su rostro no tenía expresión, ni sonrisa, ni molestia. Solo esa frialdad que se instala en las personas cuando ya no sienten nada. Entró a la sala trasera y encendió la luz amarilla del techo. Observó a los ancianos como si fueran muebles viejos que tenía que acomodar. «¿Otra vez se hicieron del baño?», dijo con desdén al notar el cobertor de Ezequiel húmedo. «Perdón, no lo recuerdo», dijo él con la mirada baja, apenas levantando la voz. «No es tu culpa, mi amor», susurró Matilde. «Fue ese sueño raro otra vez, donde estábamos en la playa con tu mamá». Brenda resopló, no respondió. Caminó hacia la cocina, sirvió 2 tazas de café frío y las dejó sobre la mesa sin decir más. Regresó con un cuchillo de cocina entre los dedos, no como amenaza, sino como herramienta para cortar los nudos. Lo hizo sin cuidado, como quien corta la cuerda de un costal de papas. Primero a Matilde, luego a Ezequiel. «Vayan al baño, tienen 10 minutos». Y con eso se marchó a su cuarto de nuevo. Ezequiel se levantó despacio, masajeando sus muñecas. Matilde intentó seguirlo, pero sus piernas temblaban como si fueran de papel. Caminaban lento, sin rumbo, sin destino. Solo seguían las órdenes de quien se suponía que debía protegerlos. La cocina estaba fría, el pan era del día anterior, y el café sabía a ceniza. Pero ni se quejaban, ya no lo hacían. Habían aprendido que cualquier protesta traía consigo miradas duras, puertas cerradas con fuerza y días enteros sin salir al patio. «¿Crees que hoy podamos ver el sol?», preguntó Matilde con voz esperanzada. «Tal vez, si Brenda se olvida de cerrar las cortinas», dijo Ezequiel sin mucha convicción. Lo más doloroso de todo no era el encierro, era el olvido. Vivir como si ya no importaran, como si fueran una carga, una molestia, una página vieja que nadie quería leer. Y lo más triste era que ellos empezaban a creerlo también. Pero esa mañana hubo algo diferente. Cuando Matilde salió al patio trasero a tirar una cubeta con agua sucia, se detuvo al ver unas marcas extrañas en el suelo, como huellas grandes, redondas. Se agachó, tocó la tierra, y su corazón dio un brinco. «Ezequiel, ven, ¿tú ves lo mismo que yo?». El viejo salió tambaleando con los zapatos sin amarrar. Miró las huellas y luego alzó la vista hacia el borde del terreno, donde había una pequeña barda rota que daba hacia el campo. «¿Un caballo?», dijo casi en un susurro. «¿Será de los vecinos?». Pero en Villa Esperanza nadie tenía caballos desde hace años. El único que había en el pueblo murió hacía casi una década. Era de don Crispín, el del rancho, que ya tampoco vivía por ahí. Brenda salió de golpe. «¿Qué hacen ahí parados? Entren ya, no hay nada que ver». Matilde no dijo nada. Solo acarició su rebozo y entró con la mirada baja. Pero algo dentro de ella se había despertado. Una chispa, una duda, o quizá una esperanza. Esa noche, como siempre, Brenda los amarró de nuevo. Primero a Matilde, luego a Ezequiel. Revisó los nudos 2 veces, apagó la luz y cerró la puerta. El cuarto quedó en penumbras, con apenas una rendija de luz que entraba por la ventana del fondo. Pasaron los minutos. Luego 1 hora. Ezequiel se quedó dormido sentado. Matilde murmuraba algo sobre su niñez, recordando el olor a tortillas recién hechas y la voz de su abuela llamándola desde el fogón. Y entonces, un crujido, muy leve, como el roce de una rama contra la pared. Luego, un sonido suave, casi imperceptible, como una respiración profunda del otro lado del cristal. Matilde abrió los ojos, volteó hacia la ventana, y ahí estaba, el caballo. Grande, fuerte, con su melena negra agitada por el viento nocturno. Estaba tan cerca que su aliento empañaba el vidrio. Matilde no gritó, no tuvo miedo, solo lo miró. El animal también la miraba, firme, calmo, presente. Ella sintió que no era casualidad, que no era un sueño. Ese caballo, ese ser, había venido por algo, por ellos. Y aunque no podía moverse y su cuerpo dolía,
Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. «Gracias por venir», susurró, sin saber si hablaba con Dios, con su memoria o con el caballo mismo. Aferrada a esa imagen, cerró los ojos y se dejó arrullar por la certeza de que algo estaba por cambiar. Y allá afuera, en la sombra del jardín, el caballo no se fue, se quedó, como si supiera que su momento estaba por llegar. Era una noche tan callada que hasta el viento parecía caminar de puntitas por las calles de Villa Esperanza. El reloj de la iglesia marcaba las 11 con campanadas lentas, pausadas, como si no tuviera prisa por avanzar. Dentro de la casa de don Ezequiel y doña Matilde, todo estaba en penumbras. Las lámparas apagadas, las cortinas cerradas y los pasillos silenciosos, como si ahí ya no viviera nadie. La cuidadora, Brenda, dormía profundamente en su cuarto, envuelta en mantas gruesas, con un ventilador viejo que zumbaba monótonamente. Afuera, el mundo parecía detenido, pero en el jardín trasero algo se movía. Las ramas más altas del limonero temblaban, aunque no había brisa. Los arbustos susurraban entre sí, como si supieran que un visitante inusual estaba por llegar. Y entonces, entre las sombras suaves de la noche, apareció él, un caballo. No era cualquier caballo, tenía el pelaje marrón oscuro, casi negro bajo la luz tenue de la luna. Su melena larga caía hacia un lado de su rostro y sus ojos. Sus ojos eran grandes, brillantes, y tenían esa expresión que solo se ve en seres que han conocido el dolor. Caminaba despacio, con pasos firmes y suaves. No tenía montura, ni marca, ni nada que indicara de dónde había salido. Solo estaba ahí, como si el destino mismo lo hubiera traído. Se acercó hasta la cerca de madera vieja que dividía el jardín del campo. No hizo ruido, no relinchó. Simplemente observó la casa con una paciencia sobrenatural. Su respiración era lenta. El vapor tibio salía de sus fosas nasales en nubes pequeñas que flotaban unos segundos antes de desvanecerse en el aire frío. Adentro, en la sala trasera, doña Matilde estaba medio despierta, su cabeza recargada sobre el respaldo del sillón, las manos dormidas por la presión de las cuerdas. La luz de la luna entraba por una rendija en la ventana, pintando una línea plateada que rozaba sus pies. De pronto, como si sintiera algo en el corazón, Matilde levantó la vista. Algo la hizo mirar hacia la ventana, y lo vio. «Gabriel», susurró con voz temblorosa. «¿Eres tú, mijo?» En su mente confusa, mezclada por los años y la pérdida, creyó que el caballo era su hijo. Ese mismo que había partido hacía muchos años a Estados Unidos y nunca volvió. Su corazón lo recordaba pequeño, con el rostro sucio por jugar en la tierra, con los ojos llenos de sueños. Y ahora, al ver esos ojos grandes, profundos, al otro lado del vidrio, algo dentro de ella se encendió. El caballo ladeó la cabeza, se acercó aún más a la ventana. Matilde pensó que soñaba, que estaba atrapada en uno de esos recuerdos que la visitaban como niebla. Pero no era un sueño. El animal golpeó suavemente con el hocico el marco de madera. Un sonido seco, delicado, casi una caricia. «Gabriel, mi amor», volvió a decir ella, «te tardaste mucho en volver». En el sillón de al lado, don Ezequiel despertó con lentitud. «¿A quién le hablas, Matilde?» «Ahí está, en la ventana. Es nuestro hijo. Vino por nosotros». Ezequiel volteó con esfuerzo. Sus ojos entrecerrados apenas distinguieron la silueta enorme del caballo bajo la luna. «Eso no es Gabriel», dijo muy quedo, «pero sí vino por nosotros». El caballo se quedó un largo rato observándolos. Luego, sin más, giró la cabeza y caminó hacia el otro lado del jardín, desapareciendo entre los árboles. No dejó huellas en la tierra húmeda ni ruido en su andar, solo esa sensación tibia, como si algo sagrado hubiera pasado por ahí. Esa noche Matilde durmió con una paz que no sentía desde hacía años. Sonrió en su sueño y por primera vez no tuvo pesadillas. Al amanecer, cuando Brenda entró a la sala, se detuvo al ver algo extraño.
Las cuerdas de Matilde estaban sueltas, no rotas, no cortadas, sueltas, como si alguien, con mucha delicadeza, las hubiera desatado mientras ella dormía. Brenda frunció el ceño, miró a los ancianos. Ezequiel fingía dormir. Matilde, por su parte, tarareaba una melodía que nadie conocía. «¿Qué es esto?», gruñó Brenda. «¿Quién hizo esto?». No hubo respuesta, solo el silencio espeso de la mañana. «¿Fuiste tú?», le gritó a Ezequiel, tomándolo del hombro. «No recuerdo. Soñé que mi madre me abrazaba», respondió él, sin abrir los ojos. Brenda apretó los labios, tomó las cuerdas, revisó los nudos y volvió a amarrarlos con más fuerza que antes. Pero en el fondo, algo en ella se inquietó, algo no cuadraba. Esa noche el caballo volvió, más temprano, más decidido. Se acercó a la ventana y esperó. Matilde lo saludó con una sonrisa infantil, como si esperara a un viejo amigo. Esta vez, el animal dio un paso más. Empujó la ventana con el hocico que estaba apenas entornada. La madera crujió. Don Ezequiel lo miró fijo y por un segundo juró que vio a su madre. No su cuerpo, no su cara, pero esa misma mirada. Esa ternura que solo conocen los que han amado de verdad. El caballo se inclinó hacia donde estaban las cuerdas. Abrió la boca y con sus dientes fuertes pero precisos comenzó a morder la soga de Matilde. Lo hizo sin prisa, como si entendiera la importancia de cada movimiento. Matilde apenas respiraba, sus ojos estaban húmedos, pero no de miedo, de agradecimiento. «Gracias por venir», murmuró. «Gracias, Dios, por no olvidarte de nosotros». Cuando la cuerda cayó al suelo, el caballo dio un paso atrás. Ezequiel no sabía qué pensar. Sentía que todo era irreal, pero también sabía que lo que pasaba era verdad, que estaban siendo liberados, no por un humano, no por un milagro espectacular, sino por un caballo, un animal con más compasión que muchas personas que lo rodeaban. Y en ese momento, algo cambió para siempre. El lazo invisible entre ellos y ese ser puro se había sellado. El caballo miró una última vez y desapareció entre las sombras del jardín. Brenda nunca se enteró. Esa noche durmió profundamente, pero los ancianos no fueron los mismos al despertar, y el cielo, al amanecer, parecía más claro que nunca. El día amaneció con una claridad extraña, como si el sol hubiera madrugado más de lo normal y quisiera iluminar hasta el rincón más escondido de Villa Esperanza. Los pajaritos trinaban con un entusiasmo contagioso y el aroma del pan recién horneado se esparcía desde la panadería de don Ciro. Pero dentro de la casa de don Ezequiel y doña Matilde, el aire seguía siendo denso. El silencio pesaba, como si las paredes intentaran guardar un secreto. Brenda se levantó de mal humor. Algo dentro de ella no la dejaba dormir bien desde hacía días. Abrió su puerta con fuerza, cruzó el pasillo en pantuflas y se dirigió a la sala trasera. Allí, como de costumbre, esperaba encontrar a los ancianos quietos, adormilados, tal vez desorientados, pero sin novedad. Sin embargo, lo que vio la hizo detenerse en seco. Las cuerdas de don Ezequiel no estaban amarradas, estaban apenas entrelazadas, como si alguien las hubiera soltado y luego, por compromiso, las hubiera vuelto a colocar encima de sus muñecas, sin atar. Brenda entrecerró los ojos, se acercó despacio, como si temiera que Ezequiel estuviera fingiendo. Pero él respiraba profundo, con los labios entreabiertos, claramente dormido. Había paz en su rostro, una que no se veía desde hacía mucho. «¿Qué?», murmuró Brenda para sí, y luego volteó a ver a Matilde. La señora también dormía, abrazada a su rebozo como una niña que acurruca su cobija favorita. Tenía una sonrisa leve, una de esas que se dibujan en los labios cuando el alma sueña con algo bueno. Brenda frunció el ceño, tomó las cuerdas, revisó los nudos, las examinó una por una. Estaban húmedas, pero no por sudor. Tenían marcas, pequeñas marcas semicirculares, como si alguien o algo las hubiera mordido. El corazón de Brenda se aceleró, pero no lo dejó ver.
Tragó saliva y volvió a amarrar a Ezequiel, esta vez con más fuerza. Luego se fue sin decir palabra, pero en su mente una pregunta no dejaba de repetirse. ¿Quién está entrando aquí en las noches? Horas después, los ancianos estaban sentados en el jardín. Era una de esas mañanas tibias, de cielo claro, en que el alma se siente menos pesada. Ezequiel sostenía una taza con café, tembloroso pero firme, mientras Matilde se dedicaba a arrancar las flores secas de una maceta olvidada. «¿Tú lo viste, verdad?», dijo ella de pronto sin mirarlo. «Sí», respondió él después de un largo silencio. «No sé si era real o no, pero sí lo vi. No estabas soñando, Ezequiel. Ese caballo vino por nosotros. Yo lo sentí. Era como si supiera quiénes somos». Él asintió con la cabeza. Miró hacia el fondo del terreno, justo donde los árboles formaban un pequeño túnel natural, y se quedó callado. Algo se había encendido en su pecho. Algo que ya no era resignación. Era otra cosa. Esperanza. «Brenda no nos creyó», continuó Matilde. «Pero no importa. Él va a volver. Dios lo mandó, estoy segura. ¿Tú crees que es un ángel? No sé si tenga alas, pero sus ojos... Ezequiel, yo vi a nuestro hijo en esos ojos. Y no hablo de confusión, hablo del alma. Ese caballo siente». Ezequiel sonrió. Su esposa tenía esa forma tan suya de decir cosas que tocaban hondo. No sabía si creía en todo lo que ella decía, pero sí sabía algo. Cuando el caballo estuvo ahí, algo cambió. Algo dentro de ellos se había movido, como si una puerta invisible se abriera y dejara pasar una luz nueva. Esa tarde, mientras Brenda limpiaba la cocina a regañadientes, Matilde sacó un cuaderno viejo de tapa dura. Lo había escondido hacía mucho, detrás de una pila de mantas. Comenzó a escribir con letra temblorosa. «Dios no siempre llega con truenos ni con coros celestiales. A veces llega con pasos suaves y ojos de caballo». Cerró el cuaderno y lo escondió de nuevo. Al caer la noche, los ancianos fueron atados otra vez. Brenda no dijo mucho, pero su expresión era más seria de lo normal. Tenía una linterna en la bolsa trasera del pantalón y sus ojos se movían con cautela, como quien espera descubrir algo. Casi a la medianoche, en medio de un silencio espeso como niebla, se escuchó el mismo crujido suave en el jardín. El caballo estaba de vuelta. Esta vez no fue directo a la ventana. Caminó alrededor de la casa, como si inspeccionara. Luego se detuvo junto a la barda rota, alzó la cabeza hacia el segundo piso y dejó escapar un suspiro fuerte. Su aliento tibio se elevó en el aire frío. Brenda, desde su habitación, sintió algo, como un estremecimiento. Se levantó de golpe, tomó la linterna y fue hasta la cocina. Pero al asomarse por la ventana no vio nada, solo oscuridad. Mientras tanto, en la sala trasera, Matilde abrió los ojos. No porque escuchara algo, sino porque lo sintió. Esa presencia serena, firme, que no necesitaba hacer ruido para hacerse notar. Volvió a mirar hacia la ventana y ahí estaba. El caballo la observaba. Sus ojos brillaban con una calma tan profunda que parecía imposible no confiar. Esta vez no necesitó llamarlo. El animal se acercó por su cuenta, metió el hocico por la ventana que había quedado entreabierta y con paciencia volvió a trabajar sobre la cuerda. Ezequiel también estaba despierto. No dijo nada, solo lo miró. El silencio entre los tres era más poderoso que 1000 palabras. Cada fibra del ambiente parecía rendirse ante aquella escena sagrada. Cuando las cuerdas cayeron al suelo, Matilde soltó un suspiro que llevaba años guardado. «Gracias», murmuró. «Gracias, mi niño». El caballo no se fue de inmediato. Se quedó unos segundos más observándolos. Luego giró y se perdió entre la maleza, dejando tras de sí un perfume suave, como de pasto recién cortado y algo más. Algo que olía a fe. Y por primera vez en mucho tiempo, don Ezequiel y doña Matilde pasaron la noche sin sogas en sus muñecas, solo con el abrazo invisible de la esperanza. El sol apenas comenzaba a pintar de dorado los techos viejos de Villa Esperanza,
cuando Brenda abrió la puerta de su habitación con más prisa que de costumbre. Algo en su cuerpo estaba inquieto, como si una presencia invisible no la hubiera dejado descansar durante la noche. Caminó descalza hasta la cocina, sirvió café en su taza de siempre, blanca con el borde astillado, y se dirigió a la sala trasera. Al cruzar el umbral, se detuvo de golpe. Los ancianos seguían en sus sillones, pero las sogas estaban otra vez sueltas, no completamente caídas como el día anterior, sino aflojadas, con los nudos apenas sostenidos por las vueltas flojas de la cuerda. Pero lo más impactante no era eso, era que, en un pedazo de la cuerda que Brenda levantó del suelo, había una marca clara, profunda, la forma semicircular de una mordida. «¿Qué es esto?», murmuró, apretando la cuerda entre los dedos. Sus ojos oscuros buscaron respuesta en el rostro dormido de don Ezequiel, que respiraba lento, con la boca entreabierta y el ceño relajado. Parecía un niño viejo, descansando en la calma más pura. Matilde también dormía profundamente, abrazada a su rebozo como cada mañana, con una expresión dulce que hacía mucho no se le veía. Brenda, en silencio, se inclinó para mirar más de cerca. Y ahí estaban, otras pequeñas marcas de dientes, en diferentes partes de la cuerda. No era un cuchillo, ni tijeras, ni siquiera una mano temblorosa intentando desatar. Eran dientes, dientes grandes, parejos, como los de un animal. Sintió un escalofrío en la espalda, se levantó de golpe, tiró la cuerda sobre la mesa y salió al jardín. Caminó hasta la parte trasera del terreno, donde la hierba crecía desordenada y los árboles hacían sombra. Allí, en la tierra húmeda, huellas, claras, profundas, grandes. «¿Un caballo?», dijo en voz baja. Miró hacia la barda trasera, donde una parte estaba caída desde hace años, el espacio justo por donde algo o alguien podría entrar sin problema. Brenda cerró los ojos un segundo. Intentó respirar hondo, pero su pecho se sentía apretado. Tenía una mezcla de rabia y miedo que no lograba nombrar. Dio media vuelta, regresó a la casa y esa mañana no dijo palabra. Solo preparó los frijoles como siempre, sirvió café recalentado y vigiló a los ancianos de cerca, como si esperara que se delataran de alguna forma. Pero ellos no hablaban, porque esa mañana la paz era más fuerte que el miedo. Don Ezequiel se quedó largo rato mirando por la ventana. No decía nada, pero sus ojos buscaban algo entre los árboles, como quien espera ver aparecer un rostro conocido entre la niebla. Doña Matilde se sentó en su silla de mimbre, tejió unos minutos con las agujas que guardaba desde joven y luego, sin más, comenzó a rezar. «Gracias, Señor, por enviar ángeles que no hablan, pero entienden, que no usan alas, pero caminan entre nosotros». Brenda la oyó desde la cocina. Su estómago se revolvió. Quiso gritarle que dejara de decir tonterías, pero algo dentro de ella la detuvo. Había algo en el tono de la anciana, una paz tan serena que era imposible burlarse de ella. Esa noche, Brenda decidió quedarse despierta. Encendió una lámpara pequeña en su cuarto, puso una silla frente a la ventana del pasillo y se sentó con la linterna en mano. No sabía qué esperaba exactamente, pero quería respuestas. Necesitaba saber quién o qué se estaba metiendo en su casa. Los minutos pasaron lentos. Afuera, los grillos hacían su concierto habitual. El reloj de la cocina marcaba las 2 de la mañana. Y entonces, un crujido. Brenda se incorporó, apagó la lámpara, caminó de puntitas hasta la cocina. Desde ahí miró al jardín. Todo parecía normal, hasta que lo vio. Una figura grande, marrón, con una silueta tan imponente como silenciosa, cruzó el terreno con calma. Un caballo, sin jinete, sin soga, sin herrajes, solo el caballo. Se acercó a la casa como si supiera exactamente a dónde iba. No dudó, no titubeó. Caminaba como si esa fuera su casa, como si hubiera nacido entre esas paredes. Brenda retrocedió sin poder creer lo que veía. Su corazón latía descontrolado.
Abrió la boca para gritar, pero ningún sonido salió. Se quedó escondida detrás del marco de la puerta, paralizada. El caballo llegó hasta la ventana de la sala trasera, ahí donde estaban los ancianos. Apoyó su hocico en el marco de madera, que crujió levemente, y entonces bajó la cabeza. Metió el hocico por la rendija entreabierta y comenzó a morder la cuerda con una precisión que parecía imposible. Brenda tragó saliva. Sus ojos no parpadeaban. Lo que veía era irreal. El animal trabajaba con paciencia, sin hacer ruido, y los ancianos estaban despiertos. Matilde tenía lágrimas en los ojos, no decía nada, solo observaba. Ezequiel, a su lado, murmuró algo que Brenda apenas alcanzó a oír. No todos los milagros caen del cielo, algunos galopan. El nudo se soltó, la cuerda cayó al suelo. El caballo levantó la cabeza, miró a Matilde directo a los ojos. Y ella, en voz baja, dijo algo que hizo que la piel de Brenda se erizara. Tú no eres un caballo, tú eres la ternura de Dios hecha carne. El animal giró lentamente, caminó de regreso hacia la barda y desapareció entre los árboles, sin apuro. Brenda se quedó de pie un largo rato sin moverse, luego volvió a su cuarto, cerró la puerta. No entendía lo que había visto, pero por primera vez sintió algo romperse dentro de sí, una fisura, como una grieta en una pared muy vieja. No era miedo, era vergüenza, y por más que intentara, no pudo dormir esa noche. Mientras tanto, en la sala trasera, los ancianos se miraron sin decir una palabra. No hacía falta. La fe había sido encendida, y no había vuelta atrás. La madrugada se había ido dejando una humedad pegajosa en el aire, como si el cielo hubiese llorado en silencio mientras todos dormían. En las calles empedradas de Villa Esperanza, las primeras luces del alba apenas comenzaban a colarse por entre las ramas de los jacarandas, pintando el pueblo de un violeta suave y nostálgico. Pero dentro de la casa de don Ezequiel y doña Matilde, el ambiente era otro, era tenso, rígido, como si algo estuviera a punto de romperse. Brenda no había dormido. Pasó toda la noche sentada en la orilla de su cama, con la linterna apagada en la mano y los pensamientos desordenados en la cabeza. No podía quitarse esa imagen del caballo liberando a los ancianos. No era solo lo que vio, sino lo que sintió, porque por primera vez en mucho tiempo se sintió pequeña y vulnerable. Cerca de las 7 de la mañana se puso una camisa vieja, recogió el cabello en una trenza apretada y salió de su cuarto sin hacer ruido. Caminó por el pasillo con pasos lentos, como si cada baldosa pesara más que la anterior. Cuando entró a la sala trasera, encontró a don Ezequiel despierto, mirando por la ventana con una calma inquietante. «Buenos días, Brenda», dijo él, sin voltear a verla. «Buenos días», respondió ella, con la voz más baja de lo normal. Miró las cuerdas. Estaban en el suelo, no amarradas, no flojas, en el suelo. Y lo peor, sin una sola marca de tijera o cuchillo, solo los mismos mordiscos, suaves, redondos, exactos. Brenda tragó saliva. Luego miró a Matilde, que aún dormía abrazada a su rebozo, con la cara llena de paz. ¿Se volvió a meter ese caballo?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Ezequiel sonrió. Una sonrisa leve, cargada de una sabiduría que solo tienen los que han sufrido sin perder la bondad. No se metió, dijo. Él sabe entrar sin romper nada. Brenda cruzó los brazos. Sentía rabia, pero no contra ellos, contra ella misma, contra su incapacidad de entender lo que estaba pasando. ¿Qué clase de animal hace eso?, dijo en voz baja, casi para sí. No es cualquier animal, respondió él, volviendo la mirada hacia ella. Es uno de esos que Dios manda cuando los hombres ya no escuchan. La frase la golpeó como un ladrillo en el pecho. No dijo nada más. Solo salió al jardín, casi tropezando con las piedras. Caminó hasta la barda rota del fondo, donde las huellas frescas del caballo aún marcaban la tierra húmeda. Se agachó, tocó la huella con la yema de los dedos. Estaba tibia. El caballo acababa de irse y ella lo había sentido.
Esa mañana, Brenda no amarró a los ancianos. Les sirvió su desayuno en la mesa de la cocina, por primera vez en mucho tiempo, y los dejó comer juntos, frente a la ventana abierta, donde entraba la luz suave de la mañana. Matilde cortó su pan con mantequilla lentamente. Luego miró a Brenda con ternura, una ternura que desarmaba. «Gracias, hija», dijo. «El pan sabe mejor cuando una está libre». Brenda no respondió. Solo apretó los labios y se fue al cuarto sin mirar atrás. Pasó el día entero sin decir mucho. Limpió el baño 2 veces, lavó la ropa que ya estaba limpia y se quedó largo rato sentada en el porche, con la mirada perdida en el cielo. Algo dentro de ella estaba cambiando. No sabía qué ni cómo, pero dolía y al mismo tiempo sanaba. Al llegar la noche, Brenda tomó una decisión. Se escondió. Quería ver. No con ojos de enojo, ni con ganas de atrapar a nadie. Esta vez, solo quería entender. Apagó todas las luces. Se sentó en una silla de madera junto a la puerta del comedor, que tenía vista al jardín trasero. No hizo ruido, no respiró fuerte, solo esperó. Y entonces sucedió. Pasadas las 11, el crujido, el mismo de siempre. Y luego, los pasos suaves sobre la tierra. A través de la ventana entreabierta, la vio. La silueta majestuosa del caballo se recortó contra la luz de la luna, como si fuera una pintura viva. Su andar era tan elegante, tan silencioso, que parecía flotar. Se acercó a la casa, ladeó la cabeza y sin titubear metió el hocico por la ventana de la sala trasera. Brenda contuvo el aliento. El caballo, con movimientos casi humanos, comenzó a morder la cuerda de Ezequiel, con precisión, con paciencia, con propósito. Y lo más impactante fue lo que vio después. Cuando la cuerda cayó al suelo, Ezequiel extendió lentamente su mano y tocó el hocico del animal. «Gracias por volver», susurró. «Sabía que no nos abandonarías». El caballo cerró los ojos un segundo, como si entendiera. Y entonces Matilde habló desde su rincón, con la voz más dulce que Brenda había escuchado jamás. «Tú no vienes por costumbre, vienes por amor. Y ese amor es más humano que el de muchos que se llaman personas». Brenda no pudo más. Sintió como el nudo en su pecho se deshacía, como si todas las culpas, todos los silencios y todas las durezas de los últimos años se partieran como una vasija antigua. Lloró. Lloró en silencio, con la cabeza entre las manos, mientras ese animal sagrado, porque ya no podía llamarlo de otra manera, desaparecía una vez más entre los árboles. Cuando volvió al cuarto, no pudo dormir. Solo se quedó mirando el techo, pensando en lo que había permitido, en lo que había ignorado y en lo que estaba aún a tiempo de cambiar. Esa noche, Brenda descubrió la verdad, y esa verdad le dolió, pero también le devolvió el alma. Era un mediodía que caía pesado sobre los techos de lámina de Villa Esperanza. El sol no perdonaba, quemaba la tierra, secaba las macetas del patio, y hasta las gallinas se refugiaban bajo las sombras escasas. Desde la calle se escuchaban a lo lejos las risas de unos niños corriendo detrás de una pelota vieja, pero dentro de la casa de don Ezequiel y doña Matilde, el ambiente no tenía nada de juego. Brenda caminaba de un lado a otro por la cocina, con los nervios revueltos, como el agua en una olla hirviendo. Su rostro estaba más tenso que nunca. Las manos le temblaban ligeramente, y cada tanto se pasaba el trapo por el mismo lugar en la encimera, una y otra vez, aunque ya estaba limpia. Llevaba días sin dormir bien, con la mente atormentada por esa imagen. El caballo, la cuerda cayendo, las manos libres de los ancianos, la voz de Matilde diciendo esas palabras que aún la perseguían. «Tú vienes por amor, no por costumbre». Ese día, mientras preparaba un té de tila que no pensaba tomar, algo dentro de ella se quebró del todo. Fue como si una parte cansada de su alma gritara por dentro: «Ya basta». Abrió el botiquín con brusquedad, sacó un frasco de pastillas para dormir y lo dejó sobre la mesa. La etiqueta decía: «Uso controlado, induce somnolencia profunda».
Brenda lo miró por unos segundos sin parpadear. Luego, sin decir palabra, vertió 2 pastillas en un vaso con agua. Entró a la sala, donde doña Matilde bordaba distraídamente unas flores sobre una tela vieja que guardaba con cariño. Don Ezequiel hojeaba un álbum de fotos que ya no reconocía del todo, pero que le traía una calma particular. «Matilde, tome esto. Es para que pueda descansar mejor esta noche», dijo Brenda, extendiéndole el vaso con una sonrisa que se le notaba forzada. Matilde la miró con sus ojos dulces, esos ojos que parecían tener la sabiduría de muchas vidas. «¿Y por qué tan amable hoy, hija?» «No empiece con sus ideas», respondió Brenda, dándose la vuelta antes de que la anciana pudiera seguir hablando. Pero lo que ninguna de las dos sabía es que esa tarde no acabaría como todas las demás. Esa tarde alguien más estaba por llegar. Alma, la vecina de la casa de al lado, una joven de unos 30 años, piel trigueña, cabello rizado recogido con una pañoleta color mostaza y mirada firme, llevaba varios días notando cosas extrañas, huellas en la tierra, sonidos nocturnos y sobre todo la forma en que los ancianos ya no salían al portón como antes. Ese día, mientras regaba sus plantas, vio algo que la hizo soltar la manguera. El caballo, ese mismo animal marrón oscuro, con melena larga y ojos que parecían entenderlo todo, cruzaba lentamente el patio de los ancianos a plena luz del día. No parecía tener miedo, caminaba con elegancia, como si supiera que estaba en el lugar correcto. Alma corrió hasta su reja, abrió el portón sin pensarlo y atravesó el pequeño callejón que separaba su casa de la de Ezequiel y Matilde. Desde el jardín vio cómo el caballo se detuvo frente a la puerta trasera, relinchó suavemente y empujó con el hocico. Adentro, Matilde se levantó de golpe, como si alguien la hubiese llamado por su nombre en susurros. Caminó hasta la cocina, donde Brenda guardaba el frasco de pastillas con manos temblorosas. «¿Escuchaste eso?», preguntó Matilde, aún medio adormilada. «No, no escuché nada. Vuelva a sentarse. Ya le di su medicina». Pero Matilde no obedeció. Se acercó a la puerta trasera, giró el picaporte y la abrió lentamente. Y ahí estaba, el caballo. Alma también lo vio, justo desde el borde del patio. Su corazón latía con fuerza, como si supiera que algo sagrado estaba ocurriendo frente a sus ojos. «¡Matilde!», gritó Alma. «¿Qué está pasando aquí?». Brenda salió corriendo de la cocina. «Sal de aquí, Alma. Esto no es asunto tuyo». «¿Cómo que no? Llevo semanas escuchando cosas raras y ahora hay un caballo entrando a la casa. ¿Qué estás haciendo con ellos?». Matilde retrocedió un paso, confundida. Don Ezequiel salió de la sala, tambaleándose, y al ver a Alma, su rostro se iluminó. «Mija, viniste». El caballo se adelantó, empujó la puerta con más fuerza y entró hasta la sala. Su presencia era imponente, pero tranquila. No pateaba, no relinchaba, solo caminaba, con ese aire de paz que nadie podía explicar. «¿Tú lo dejaste entrar?», espetó Brenda, señalando al anciano. «Esto es una locura. Él vino solo», respondió Ezequiel sin miedo. «Estás poniendo en riesgo su salud, Brenda», gritó Alma. «Los estás drogando, los estás encerrando y ni siquiera tienes permiso legal para cuidarlos». Brenda miró a Alma, luego a Matilde, luego al caballo. Su rostro se desfiguró por un momento. Gritó: «Yo solo estaba haciendo lo que nadie más quería hacer. Estos viejitos no valen nada para nadie, y alguien tenía que poner orden en esta casa». Matilde se llevó la mano al pecho, dolida. Ezequiel se acercó a ella y la sostuvo por los hombros. «No somos basura, Brenda. Somos historia. Somos amor». El caballo se colocó justo frente a Brenda. No hizo ningún movimiento agresivo, solo la miró, fijo, intenso, como si le mostrara su propio reflejo. Y fue ahí que Brenda se quebró. Cayó de rodillas al suelo, las manos en la cara, llorando como una niña que por fin suelta todo el peso que ha cargado por años. «Perdónenme», dijo entre sollozos. «No sabía cómo cuidarlos. Solo quería que todo estuviera en orden.
pero me convertí en todo lo que juré no ser. Alma se acercó a Matilde, la abrazó con ternura y luego marcó un número en su celular. «Ya basta de silencio», susurró. «Esto tiene que saberse». La ambulancia llegó al poco rato, junto con el DIF y una patrulla. Brenda no opuso resistencia. Salió esposada, cabizbaja, mientras los vecinos comenzaban a asomarse. Todos querían saber qué pasaba en la casa de los viejitos del caballo. Pero lo más increíble fue lo que ocurrió después. El caballo no se fue. Se quedó en el patio, al lado de Matilde, que acariciaba su melena como quien le agradece al cielo. Y por primera vez en muchos años, las puertas de esa casa volvieron a estar abiertas. El sol empezaba a bajar por detrás de los cerros que rodeaban Villa Esperanza, tiñendo el cielo de un naranja profundo, con pinceladas rosas que parecían dibujadas por la mano de Dios. Era una tarde cálida, de esas que se sienten como un suspiro largo del corazón, pero esa vez no era una tarde como las otras. Algo se había roto, y algo más grande estaba por renacer. El rumor se había esparcido por todo el pueblo en cuestión de horas, que un caballo había salvado a los viejitos de la casa del fondo, que la cuidadora fue llevada en patrulla, que la vecina Alma había sido testigo de todo. Las versiones eran muchas, pero todas tenían un elemento en común: el asombro. La gente no entendía del todo, pero sentía, y eso bastaba. Ese mismo atardecer, un grupo de vecinos comenzó a llegar frente a la casa de don Ezequiel y doña Matilde. No por chisme ni curiosidad, llegaban con respeto, con humildad, como quien entra a una iglesia. Primero fue doña Cata, la señora que vendía tamales en la esquina, con una olla de atole caliente. Luego llegó don Aurelio, el carpintero, con una banquita vieja en los brazos. Después vinieron los niños, con flores silvestres que recogieron del campo. Y así, uno a uno, como gotas de lluvia que se convierten en río, el pueblo entero se fue haciendo presente. Matilde los miraba desde el porche, sentada en su silla de mimbre, con el rebozo bordado sobre los hombros y los ojos brillantes de emoción. Apenas podía creer lo que veía. Ezequiel estaba a su lado, sosteniéndole la mano con firmeza. Ambos temblaban un poco, pero no de miedo, de gratitud. Y junto a ellos, de pie, sereno, con la melena agitada por el viento tibio del atardecer, el caballo. «¿Ese es el caballo?», susurró una niña, escondiéndose detrás de las faldas de su madre. «Sí, mi amor», respondió la mujer. «Es el que los liberó». «Pero, ¿cómo supo?», preguntó otro señor entre la multitud. «No lo sabemos», dijo Alma, con voz fuerte pero llena de respeto. «Solo sé que cada noche entraba sin romper nada y soltaba las cuerdas que otros habían apretado con rabia. El silencio que se hizo fue profundo. Nadie se atrevía a hablar. Todos miraban al animal, que no parecía asustado ni incómodo. Solo estaba como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Fue entonces que el padre Joaquín llegó. Hombre alto, delgado, de barba blanca y sonrisa fácil. Conocía a Ezequiel desde niño y a Matilde desde que se casaron. Al verlos ahí, vivos, juntos, libres, sus ojos se llenaron de lágrimas. Se quitó el sombrero, se acercó lentamente y dijo con la voz quebrada: «Hoy he visto un milagro, y no vino del cielo, vino con cascos». Matilde se levantó con esfuerzo, caminó hacia el sacerdote, tomó su mano y la apretó con ternura. «Padre, Dios manda ayuda de muchas formas, a veces en forma de oración y a veces en forma de caballo». La gente rió bajito, no de burla, sino con esa risa suave que brota cuando el alma se siente abrazada. Fue entonces cuando don Ezequiel, con su voz ronca pero clara, pidió que todos se acercaran. Levantó la mirada al cielo, como buscando la fuerza en lo alto, y habló: «Nosotros no queremos venganza, no guardamos rencor. Solo queremos que nunca más un anciano de este pueblo vuelva a vivir con miedo. Que nadie más calle cuando vea una injusticia, y que entendamos que hasta los animales pueden tener más compasión que un humano». El silencio volvió.
Y luego, aplausos. No estruendosos, no teatrales. Aplausos sinceros, nacidos del pecho. Aplausos que se daban no por espectáculo, sino por respeto, por amor. Los niños se acercaron al caballo, que los recibió con calma. Una niña le acarició el cuello. Otra le puso una flor detrás de la oreja. El caballo no se movió. Solo bajó la cabeza como si aceptara el gesto con humildad. Alma, emocionada hasta los huesos, se giró hacia el padre Joaquín. ¿Cree que podamos hacer algo para recordarlo? ¿Algo que quede? El sacerdote la miró y asintió. No lo vamos a dejar en el olvido. Vamos a construir algo aquí. No un monumento, sino un símbolo. Esa misma noche, los vecinos comenzaron a organizarse. Algunos ofrecieron madera, otros herramientas, otros simplemente sus manos. Entre todos, con el corazón en la punta de los dedos, comenzaron a levantar un pequeño altar en el jardín de Ezequiel y Matilde. No era lujoso, era sencillo, pero cada clavo, cada tabla, cada flor, llevaba consigo una historia. En el centro del altar pusieron una cruz hecha de ramas secas, amarradas con rebozos viejos. A su lado, una vela encendida, y en la base, una placa que decía: donde hay amor, hasta el silencio grita. Donde hay fe, hasta un caballo puede romper cadenas. Y así, Villa Esperanza despertó, no con gritos ni banderas, sino con gestos, con manos extendidas, con una lección que no se aprende en libros ni en sermones, una lección que vino de la forma más inesperada, un caballo que no relinchó, pero habló al corazón de todos. Esa noche, el pueblo no durmió, se quedaron velando en el jardín, cantando canciones viejas, contando historias de abuelos y compartiendo pan con café. El caballo se quedó echado junto a Matilde, con la cabeza descansando sobre sus piernas, y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos lo sintieron. Ese lugar, a partir de ahora, sería sagrado. Era un amanecer tan suave que el viento parecía susurrar oraciones entre las ramas. El cielo se teñía de un azul pastel con trazos naranjas y rosados que anunciaban un nuevo comienzo. Villa Esperanza no despertaba igual desde lo ocurrido. No solo por el escándalo de la cuidadora, ni por las visitas de las autoridades, sino por la historia que se había sembrado en el corazón de cada vecino, la historia de un caballo que nadie esperaba, pero que todos necesitaban. Aquel animal que apareció sin nombre ni dueño ya no era solo un caballo. Para muchos era una presencia divina, un símbolo de consuelo, un reflejo de bondad. Y aunque nadie supiera de dónde había venido, ya nadie quería que se fuera. Esa mañana, don Ezequiel salió al jardín con pasos lentos, pero decididos. Se había puesto su camisa blanca de botones, la que usaba solo en ocasiones especiales, y peinó su cabello con un poco de agua, como lo hacía en su juventud cuando llevaba serenatas a Matilde. Se miró en el espejo del pasillo, se enderezó lo más que pudo y con una sonrisa tímida dijo para sí mismo: «Hoy es día de agradecer». Matilde lo esperaba afuera, sentada en la misma silla de mimbre de siempre, con su rebozo bordado y una flor fresca prendida en el cabello. Había pasado la madrugada bordando un pañuelo con hilos dorados. En el centro cosió con letras grandes y temblorosas: «Gracias, ángel de cuatro patas». Lo sostuvo entre las manos, con la misma delicadeza con la que una madre carga a su bebé. Y justo entonces lo vieron llegar. Desde el fondo del camino de tierra, entre las sombras suaves de los árboles, apareció la figura majestuosa del caballo. Su andar seguía siendo sereno, como si cada paso midiera el tiempo. Tenía el pelaje reluciente bajo la luz del amanecer y los ojos más profundos que nunca. Cuando cruzó la entrada de la casa, los pájaros dejaron de cantar por un momento. El aire se volvió más cálido. Ezequiel dio un paso hacia él y Matilde se levantó con cuidado, sosteniéndose del marco de la puerta. «Buenos días, mi niño», dijo ella con ternura. «Sabíamos que ibas a volver».
El caballo se acercó a Matilde, bajó la cabeza y apoyó su frente contra su pecho. Ella cerró los ojos, respiró hondo y dejó que las lágrimas le cayeran sin prisa. No eran de tristeza, eran de gratitud. «No tienes idea de lo que hiciste por nosotros», dijo Ezequiel, colocándole el pañuelo bordado alrededor del cuello. «Pero Dios sí lo sabe». Algunos vecinos ya estaban reunidos afuera, observando en silencio. Era como presenciar un milagro, sin trueno, sin relámpago, sin espectáculo. Un milagro humilde, de esos que tocan el alma sin necesidad de palabras. Fue Alma quien dio el paso al frente. «Hay algo que tenemos que hacer», dijo mirando a todos. «Este caballo no puede quedarse sin nombre. Él no es cualquier animal, es un enviado, es uno de los nuestros». Doña Cata, con su voz cascada pero firme, alzó la mano. «Milagro, así se debe llamar, porque eso fue lo que trajo a este pueblo». Y todos asintieron. Desde ese día, el caballo fue llamado Milagro. Milagro dormía en el jardín, comía pasto fresco que los vecinos le llevaban y caminaba libremente por el terreno como si siempre hubiera vivido ahí. Jamás intentó irse, jamás se alejó de Matilde y Ezequiel. Lo seguía a todas partes con esa fidelidad que solo los animales conocen y que muchos humanos olvidan. El altar que se había levantado en el jardín fue adornado con flores nuevas cada mañana, veladoras encendidas, cartitas escritas a mano, dibujos de los niños. Todo formaba parte de esa nueva tradición que había nacido sin planearse, como si cada persona del pueblo necesitara acercarse, dar gracias y dejar una parte de su fe junto a él. Una tarde, mientras Ezequiel le cepillaba la crin, Alma se acercó con una libreta en la mano. «Estoy escribiendo su historia», le dijo, «la del caballo, la de ustedes, la de este pueblo». «¿Y qué vas a poner al final?», preguntó Matilde, que tejía sentada bajo el árbol de limón. Alma sonrió y respondió sin dudar, «que Dios no siempre manda ángeles con alas. A veces los manda con cascos y corazón». Ezequiel se limpió las lágrimas que no podía controlar. No porque fuera débil, sino porque por fin entendía que su vida no había sido en vano, que después de tanto dolor, la justicia y el amor habían regresado por la puerta grande, montados en el lomo de un caballo. Desde ese día, Villa Esperanza ya no fue igual, y todos los que pasaban por esa casa ya no veían solo a una pareja de ancianos ni a un animal pastando. Veían esperanza, veían redención, veían la prueba viviente de que la compasión, cuando es real, puede romper cualquier cuerda. Y Milagro, el caballo que nadie esperaba pero que todos recordarán, se convirtió en el guardián silencioso de un pueblo entero. Era una mañana de esas que no necesitan explicación. Bastaba salir al jardín y sentir cómo el aire suave acariciaba la piel para entender que algo en el mundo estaba bien. El cielo estaba despejado, sin una sola nube. El canto de los pájaros se mezclaba con el aroma dulce de las bugambilias que trepaban por la cerca, y ahí, en medio de todo, como si el tiempo se hubiera detenido para guardar ese momento, estaban ellos. Doña Matilde, sentada bajo la sombra de un árbol de limón, con su Biblia sobre las piernas, los lentes puestos al borde de la nariz y una paz en el rostro que no había mostrado en años. Vestía un rebozo color vino, bordado con flores que ella misma había tejido en su juventud, y sonreía cada tanto, como quien conversa en silencio con algo mucho más grande que lo que los ojos pueden ver. A su lado, descansando con la cabeza apoyada en su regazo, estaba Milagro. El caballo tenía los ojos entrecerrados, como si supiera que estaba justo donde tenía que estar. De vez en cuando, movía las orejas al ritmo de los sonidos del campo. Respiraba lento, profundo. Su cuerpo, fuerte y noble, se relajaba al sentir los dedos de Matilde acariciando su melena con la misma delicadeza con la que una madre calma a su hijo dormido. Don Ezequiel observaba desde el porche. Tenía una taza de barro entre las manos y un sombrero viejo que usaba solo en ocasiones especiales.
A pesar de los años y del cuerpo que ya no le respondía como antes, se le notaba distinto, con otra postura, otra mirada. Había recuperado algo que parecía perdido, su dignidad. ¿Ya le leíste el salmo de hoy?, preguntó él con una sonrisa de esquina. Sí, respondió Matilde sin dejar de acariciar al caballo. Le encantó, sobre todo la parte que dice que el Señor es nuestro pastor. Tiene sentido. Este también es uno, dijo Ezequiel señalando a Milagro con la taza. Pastor de almas. Ella rió bajito, rió de verdad, de esas risas que no suenan fuerte, pero que hacen vibrar por dentro. En el pueblo, la historia ya no era solo una historia. Se había vuelto parte del alma colectiva de Villa Esperanza. Las visitas a la casa de los ancianos eran constantes. Vecinos, forasteros, jóvenes con cámaras que venían desde lejos queriendo grabar la historia del caballo que salvó a dos abuelitos. Pero lo que encontraban no era una historia espectacular, sino algo más poderoso, la evidencia viva de que el amor existe donde uno menos lo espera. El altar que habían construido seguía creciendo. Cada semana aparecían nuevas flores, nuevas cartas, dibujos de niños, fotografías. Una mujer de la capital envió una cruz de madera tallada con las palabras «La fe también relincha». Y una familia que había vivido algo similar dejó una carta anónima que decía «Gracias por recordarnos que los ancianos no son estorbos, sino raíces». Los domingos, el padre Joaquín comenzó a hacer pequeñas misas en el jardín. No eran misas tradicionales, eran encuentros, reuniones de almas cansadas que venían a respirar un poco de esa paz que tanto escasea. Se sentaban sobre piedras, bancas, sillas que traían de sus casas. Algunos no decían nada. Solo miraban a Milagro como si en su silencio estuviera todo lo que necesitaban escuchar. Y tal vez sí lo estaba, porque ese caballo, que nunca aprendió a hablar, enseñó más de lo que muchos maestros enseñan con palabras. Una tarde, Alma, la vecina que había destapado la verdad, se acercó a Ezequiel mientras barría el porche. «Don Eze, ¿usted cree que este animal sea un ángel?». Él apoyó el escobillón, se limpió el sudor de la frente y miró al cielo unos segundos antes de responder. «Yo creo que es una respuesta». ¿A qué pregunta? A la que llevábamos años haciendo sin decirla. ¿A alguien todavía le importamos? Alma tragó saliva. «Y llegó él», dijo bajito, y rompió las cuerdas. Ambos se quedaron en silencio, pero no era un silencio incómodo. Era ese tipo de silencio que se comparte entre personas que ya no necesitan explicarse nada. Pasaron los meses. Matilde empezó a recordar algunas cosas. No todo, pero sí más. Ya no confundía a Alma con su madre, ni creía que el comedor era un vagón de tren. Ezequiel volvió a caminar un poco más fuerte. Con la ayuda de un bastón, salía a la plaza algunos domingos a ver pasar a la gente y saludar con la mano a quien le reconociera. Y Milagro seguía ahí, jamás se fue. Dormía bajo el árbol de limón. Comía del pasto fresco que los niños del pueblo cortaban y dejaban en montones ordenados, y acompañaba a los ancianos como si hubiera nacido para eso. Una tarde de cielo naranja, mientras Matilde tejía en silencio, un niño de unos 6 años se le acercó con un cuaderno de dibujos. «¿Puedo sentarme aquí con usted y con el caballo?» «Claro, hijo. ¿Cómo te llamas?» «Gabriel». Matilde se quedó congelada por un segundo. Sonrió, le acarició el cabello y le hizo un espacio a su lado. «¿Y sabes qué significa tu nombre?» «Mi mamá dice que es el nombre de un ángel». Ella asintió. «Tiene razón». El niño dibujó un caballo con alas. Matilde lo observó en silencio. Luego cerró los ojos y elevó una oración. No por ella ni por Ezequiel, sino por el mundo, por la humanidad, por todos los que aún no sabían que los milagros existen y que a veces caminan con 4 patas y el alma llena de luz. Y en esa casita humilde, en un rincón olvidado del mapa, una pareja de ancianos, un caballo con nombre sagrado y todo un pueblo que aprendió a mirar con el corazón, sembraron la paz. Y la tierra, por fin,
dio fruto. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Sabemos que no fue cualquier relato, fue un llamado al corazón. Porque a veces, las cadenas más fuertes no son las de cuerda, sino las que nos atan por dentro. La indiferencia, la rutina, la falta de compasión. Ahora dime tú, ¿a cuántas personas mayores conoces que necesitan más cariño y menos olvido? ¿Estás viendo a tu alrededor o solo hacia tu propio camino? Y si tú fueras ese milagro que alguien está esperando, los milagros existen, pero a veces toman forma humana. ¿Qué pasaría si tú decidieras ser uno para alguien hoy? Es momento de despertar, de romper las cuerdas invisibles, de elegir la bondad antes que el juicio. Si esta historia tocó tu alma, compártela. Alguien allá afuera puede estar necesitando exactamente este mensaje. Y si quieres seguir escuchando historias que inspiran, que te sacuden y te recuerdan lo que de verdad importa, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí siempre vas a encontrar un lugar donde la fe, el amor y la esperanza se encuentran. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, no estás aquí por casualidad.